noches, ¿cómo están? Este es el Ateneo de Sarif Joven, que tenemos una nueva edición. En esta edición, la motivación de todos fue hacer un Ateneo quirúrgico. Van a haber diferentes dificultades manejadas por retinólogos jóvenes de nuestro país. Y en este caso, tenemos a 4 grandes disertantes. Una de ellas es la doctora María Emilia Aucar. Vamos a tener también al doctor Joaquín Esteves, al doctor Juan Malbrán y en cuarta posición al doctor Javier Ocampos. En cada una de las presentaciones nos vamos a detener al final de ellas para hacer un poco una discusión y recibir la opinión y la recomendación de algunos de los expertos. Vamos a tratar de hacerlo dinámico para que sea también mucho más disfrutable, pero no queremos dejar de señalar la importancia para todos los miembros de la SARIP y todos aquellos que estén interesados para participar y acompañarnos en el Congreso de la SARIP de este año. Este año se va a realizar 2, 3, 4 y 5 de octubre. Se va a realizar en Villa La Angostura, así que esperamos de su presencia y que podamos disfrutar nuevamente de un Congreso de la SARIP como el que ya nos tiene acostumbrados. Esta primera presentación la va a dar primero el doctor Nicolás Llanuso, que nos acompaña en la comisión de la SARIF Joven. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, Espero que tengan ganas de ver estos casos. La primera disertante que voy a presentar es la doctora María Emilia Ucar, que va a dar su clase sobre agujero macular y su manejo. Le doy el espacio para que ella empiece entonces. Bueno, empiezo a compartir pantalla. Buenas tardes. Como me presentaron, mi nombre es Emilia Aucar y agradezco a la SARIP y a los organizadores de este Ateneo por la invitación. Bueno, mi tema es agujero macular, si hacemos un tratamiento quirúrgico o médico. Entonces, le voy a presentar un caso de un paciente de 50 años de edad que consulta por metamorfopsia en el ojo izquierdo de hace 4 meses de duración y la agudeza visual en el ojo derecho era de 10 décimas y en el ojo izquierdo de 6 décimas. A la biomicroscopía no presentaba nada en particular y la presión se encontraba dentro de límites normales con 14 milímetros de mercurio en ambos ojos. Acá vemos la foto de la retinografía de campo amplio, el ojo derecho estaba dentro de límites normales y el ojo izquierdo observamos la presencia de un agujero macular. Se realiza este OCT, donde vemos este agujero macular con las imágenes quísticas intrarretinales. Se mide el agujero macular presentando un tamaño de 288 micras y este es el video para que lo vean nada más en el cube del tamaño y de la forma del agujero macular. Entonces, la pregunta sería, ¿qué harían o qué haríamos en este caso? Como es un ateneo quirúrgico, se procedió a realizar una cirugía, vitrectomía con colocación de flap, y este es el OCT postquirúrgico, donde se constata esta presencia de la membrana delimitante allí, no sé si se ve mi cursor, del flap, que estaba bien colocado. Pasa el tiempo, luego de 12 días después de la cirugía, vemos esta corrida de imágenes donde el agujero sigue estando presente y vemos estas mismas imágenes quísticas interretinales. Entonces ahí de nuevo nos volvemos a plantear, bueno, esto le puse nada más que el video para que también puedan ver cómo se veía el agujero macular. Y allí viene de nuevo la pregunta de si hacemos otra cirugía, si esperamos a que se cierre solo o si hay alguna otra alternativa para estos casos que no se resuelven. Bien, entonces a este paciente se decide el tratamiento con dorsolamida y vemos este OCT donde se cierra el agujero. A los 3 meses de gotas, miren cómo vuelve a presentar la depresión foveal y se resuelve este edema macular cistoide y el agujero macular se encuentra cerrado. Esta es una corrida donde vemos todas las imágenes del OCT, como al principio presentaba el agujero macular y después se va resolviendo con el tratamiento con dorsolamida.
Entonces les presento un paper de la Ophthalmology donde habla del tratamiento de agujero macular secundario con tratamiento tópico. Este trabajo presenta 8 agujeros maculares secundarios y todos tenían membrana epiretinal y edema macular cistoide. Estos 8 pacientes fueron tratados todos con difluprednato y a 6 se los trató con un inhibidor de la anhidrasa carbónica como la dorzolamida y a 2 un AINE. El diámetro, bueno, eran agujeros pequeños, como mayor tamaño presentaban 132 micras y el diámetro promedio era 79, donde el 89% presentan un cierre exitoso del agujero macular. Y bueno, obviamente que esto mejoró también la agudeza visual. Entonces, este trabajo concluye que puede ser considerado como una opción del tratamiento de estos agujeros maculares con edema macular cistoideo, el tratamiento tópico. Como sabemos, en cuanto a la fisiopatología, los agujeros maculares, el principal mecanismo es la tracción anteroposterior del vitrio y hay una también tracción tangencial. Pero también se ha teorizado que los agujeros maculares pueden ser secundarios al edema macular cistoideo con lisis de la Müller, generando esta acumulación de líquido extracelular y debilitamiento de la retina con ruptura total del tejido y formación del agujero macular. Entonces, la reposición de los bordes como resultado, o sea, con el tratamiento con dorsolamida, por ejemplo, se reduce este líquido intrarretiniano, se reposicionan los bordes y esto crea el andamiaje necesario para que se cierre el agujero macular. Este es otro trabajo de la Ophthalmology, donde también era un agujero macular que el pronóstico era muy malo porque ya tenía una atrofia importante de la elipsoides, con un agujero de 138 micras que se trató con dorsolamida y después de un mes el agujero macular estaba cerrado. Otro paper de Stanley Chang que está publicado en la retina también habla de 11 pacientes que muestran el agujero total, que se cierra el agujero con gotas antiinflamatorias en 7 de los 11 casos y había un caso de dorsolamida. Este es otro paciente que tuvimos, que justo vino en estos días a control, donde este era un agujero macular bastante grande, de 725 micras, donde vemos que al mes de la cirugía el agujero no se había cerrado totalmente, se inicia tratamiento tópico y vamos viendo cómo en el tiempo ese agujero se va achicando y a los 3 meses de la cirugía, que fue el último control, no está cerrado totalmente, pero tiene 138 micras. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Excelente, María Emilia. Me gustó mucho el caso, muy interesante. Quería consultarte, ¿qué dejaron de tamponaje para el agujero macular? ¿Pusieron gas al final de la cirugía de la primera? Sí, gas Bien. Y posicionamiento, ¿verdad? y posicionamiento, sí. Bien. Y sacaron la limitante interna también. Y sí, 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 con la colocación del flap. Yo desconocía esto, la verdad, me cuesta creerlo, pero es súper interesante. La verdad que debe haber mucho más que las gotas, porque alguno de los casos que mostraste no tenía tanto edema, no se lo y yo tampoco, digamos, obviamente están los libros, que es edema macular, para mí es una cosa más traccional y no tan inflamatoria, o puede ser la inflamación secundaria a la tracción, pero es sorprendente, la verdad que muy bueno. Yo no sabía que existía esta técnica o que las gotas podían ayudar tanto. Sí. No es para todos los agujeros maculares, creo yo, pero la mayoría de los casos que están reportados son agujeros pequeños, digamos, con este edema macular cistoide. Sí, me imagino que también están asociados a agujeros maculares agudos para que ayude un poco a Sí. la resolución de esa inflamación quística, ¿no? Sí. Igual este último caso, vieron que tenía 700 y pica de micras, o sea, era un agujero bastante grande que obviamente se hizo cirugía, no es que en estos dos casos que se presentan se hizo cirugía, pero aparte, y se toma como norma, o sea, ahora a bastantes pacientes le damos ya preventivo las dos cosas, o sea, la cirugía y ya se le da el AINE y la dorsolamida, digamos.
Y disculpa que no recuerdo, ¿la frecuencia de las gotas cada cuánto es de la dorsolamida? A 8 horas lo solemos dar. Bien, bien, bien. Y Interesante, ahí, eso Emilia, no sabía. cuando hicieron la cirugía en el OCT, se nota como que a los 12 días, me parece que es la imagen, ya no había casi nada Sí. de gas adentro del ojo. ¿Qué No, gas le no, pusieron? no. Eh, C3, B8 en este caso. No siempre le dejamos gas, a veces le dejamos con aire nada más y por eso bastante rápido se dio el... Emilia, te consulto, porque vi que ahí en la cirugía era un agujero chico y le hicieron el flap Sí, invertido, dejaron limitante. ¿Cómo se sí, manejan con esto? ¿Siempre hacen el flap invertido? sí, sí, Aunque sea el agujero porque chiquito, le hacen igual. Michalesca habla como esto de hacerle a todos el flap, porque después es mucho más complicado hacerle flap en una segunda o tercera oportunidad. Entonces, como de inicio, hacerle el flap, digamos. Perfecto. Excelente, María Emilia. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda que quiera comentar. Vamos a continuar entonces con Martín presentando al siguiente disertante. Bueno, ahora le toca el caso al doctor Juan Malbrán, que está haciendo su fellow de retina en la Fundación Zambrano. Tuve oportunidad de verlo operar, es un gran cirujano que se está formando en retina, así que vamos a disfrutar del caso de él. Adelante, Juan. Genial, bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Ahí voy a compartir, díganme por favor si ahí se ve bien la presentación. Sí, Ahí está sí, perfecto, Juan. Sí, se ve genial. bien. Bueno, este caso lo llamé descentrado del lente con técnica de Yamane. ¿Y ahora qué hacemos? Esto es presentarles una complicación quirúrgica que tuvimos en una cirugía junto con mi instructor, el doctor Pablo Armendáriz. Y bueno, antes de pasar al video quirúrgico, brevemente comentarle el caso clínico, un paciente de 84 años que consultó por disminución súbita de la visión en lo que era su mejor ojo, según nos decía. Como antecedente tenía un diagnóstico de retinosis pigmentaria, había sido operado hace unos 20 años en el Hospital de Clínica de Catarata de ambos ojos y bueno, la agudeza visual del ojo en cuestión era de visión de bultos que mejoraba llamativamente a 6 décimas con una corrección, un esférico de +12. En la biomicroscopía era básicamente esto lo que ven en imagen, el complejo saco lente subluxado hacia inferior y en la retinografía color, todos los hallazgos fundoscópicos de la enfermedad. Y en el OCT macular, como ven ahí, una leve alteración en la reflectividad interna de las capas de la retina, pero con un espesor macular central y un perfil foveal anterior relativamente conservado. Pasando entonces al relato del video quirúrgico, nosotros lo que decidimos fue la reutilización de la lente, en principio, que era una lente de 3 piezas con técnica de Yamane. Comenzamos con la formación de los bolsillos esclerales, la colocación de los trócares y en este caso una vitrectomía lo más anterior posible, liberando de todas las adherencias vítreas al complejo del lente. En esta maniobra luxamos el lente a cámara anterior, terminamos de liberar estas adherencias y con ayuda de un Googlen y una Serrated liberamos todos los restos del saco capsular para dejar bien limpio el lente. Aprovechando el centrado del mismo, continuamos entonces completando la vitrectomía con ayuda de triancinolona, una vitrectomía completa. Revisamos muy bien la periferia al finalizar la vitrectomía y continuamos entonces con la técnica. Colocamos la aguja 27G. Vamos a realizar el enhebrado entonces de la primera áptica, la técnica convencional. Y aquí el inconveniente que tuvimos en enhebrado de la segunda áptica, como ven acá en la repetición, en cámara lenta, generamos una pequeña deformación, un kinking, acodamiento de la segunda áptica. Este es el aspecto que tenía
al momento de externalizarla y decidimos finalizar introduciéndola en los bolsillos escleales y este es el aspecto final que tuvimos entonces con la lente. Acá entonces nos preguntamos y un poco para generar el debate y la opinión de los expertos, qué nos sugerirían para la resolución del caso. Una opción que pensamos es dejarlo así, tener una conducta expectante, esperar el cierre de la pupila y ver esto funcionalmente al paciente qué molestias visuales le traía. La otra opción que se me ocurrió rápidamente fue acortar el áptica para intentar realizar un nuevo flange bueno, y esperar un mejor centrado. O el explante y la resolución de la faquia, ya sea con una nueva técnica Yamane, una lente suturada o artisan retropupilar, que también era una buena opción, aunque no contamos con la lente, por la edad también que tenía el paciente. Hay otras opciones de la faquia, como la Carlevale, se ha descrito también láser en las ápticas para corregir estos tilting, pero bueno, lo que decidimos finalmente pasó entonces a la resolución del caso en el mismo momento quirúrgico. Rápidamente Pablitos me dijo, saquemos el lente y fue lo que hicimos. Eh, Ahí lo que hice fue recortar los flanges que habíamos generado para luxar la cámara vítrea y bueno, con esa maniobra llevar la cámara anterior. Recortamos con una tijera el lente de manera parcial y con una técnica de Pacman saco la lente con una maniobra de rotación. Y un poco acá el colorario de la charla es mostrarle la experiencia que tenemos con estas lentes, que es una Aquasense, que ahora vamos a charlar un poquito de las características, pero la verdad que nos trae muy buenos resultados. Ampliamos la incisión, inyectamos la lente, enhebrándola parcialmente, luego con la serrate terminamos de enhebrarla mejor y con una maniobra de pasamanos o de shake hands colocamos la segunda áptica. Fíjense la resistencia y la flexibilidad que tiene esta áptica para realizar la maniobra y también las características del bulbo terminal que genera, que también son diferentes. Con esto finalizamos la cirugía, cerramos la incisión principal, extraemos los trócares y bueno, ese es el aspecto final entonces del caso. Entonces, un poco para resumir, mostrarle algunas características de esta lente, que ya, como ya les digo, en nuestra experiencia ha tenido muy buenos resultados. La Aquasense es una lente de acrílico hidrofílico aférica, lo cual tendría la ventaja de disminuir de alguna forma ciertas aberraciones con el tinting del lente. Y lo más importante, las características del áptica, que son de PVDF, de fluoruro polivirideno, que lo haría una lente una áptica más resistente para las maniobras que hacemos. Fíjense, esto no lo habíamos advertido en la cirugía, pero sí después el acodamiento que ya tenía en la contracción del saco capsular, la lente que habíamos decidido en un principio reutilizar, era una lente MA60. Y fíjense el acodamiento o el kinking, o la deformación que se genera con la manipulación también de estas ápticas, a diferencia del Aquasense, que mantiene su forma original. Y esto un poco de detalle a color, que lo he buscado, he hecho un breve review bibliográfico y no he encontrado estas descripciones del Aquasense, pero sí se habla mucho de la formación del flange y de la distancia al cauterio para formar un buen flange y reducir el riesgo bueno, de introducción o de movilización del flange dentro de la esclerotomía. Yo le llamé que tiene forma de cono o de cone-shape flange en el caso del MA60, y fíjense la forma diferente del flange que formamos con la Aquasense. Es lo que llamé forma de hongo. Y realmente creo y considero humildemente que esto reduciría un poco el riesgo de movilización de la áptica dentro del túnel escleral. Entonces, un poco a manera de conclusión, recordar esto siempre, que hay una fuerte asociación entre la retinosis pigmentaria
y la debilidad sonular, la ectopía lentis y, bueno, pacientes pseudofáquicos de la contracción del saco y la subluxación. Esto es importante considerarlo y charlarlo a los pacientes que se van a operar de cirugía de catarata, que en relación a la subluxación hay diferentes soluciones descriptas, que el descentrado o el tilting es una complicación frecuente con esta técnica, que la opción de reutilizar la lente tiene la ventaja de obtener una rápida recuperación en el posoperatorio y un menor astigmatismo corneal, ya que no necesitamos explantar y ampliar la incisión corneal, pero que a veces es necesario digamos, por daño o deformación de la lente o de las ápticas, reemplazarla y de esta forma lograr un mejor centrado, un menor riesgo de tilting posoperatorio. Y para finalizar, que las ápticas de PVDF, como es el caso de la lente de Aquasense, que no tengo ninguna relación comercial con la marca, pero que hay que considerar que son más resistentes bueno, y que forman un flange que a mi criterio creo que reduciría un poco el riesgo de intrusión de la áptica en el posoperatorio. Así que bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención. Muy bueno, Juan. Me parece que hicieron lo correcto en tomarse el tiempo y poner una lente nueva, porque eso de que la pupila se acomode y no iba a llevar a buen camino. Tal Y cual. también lo que termina pasando a veces, si uno quiere acortar las ápticas, es que termina rozando el i y no termina quedando bien. Entonces, tomarse el tiempo me parece que fue la decisión adecuada. Quedó lindo. Estuvo bueno el caso. Excelente. Gracias, gracias. Felicitaciones. Muchas Muy gracias. bueno el caso, Juan, y bueno, por ahí una cosa que dijiste que es súper importante, sobre todo ahora que se están haciendo muchas de estas técnicas, la importancia de hacer la vitrectomía completa y de identar la periferia siempre antes de empezar a poner la lente. Porque después muchas veces, a usted le ha pasado en la fundación, yo también lo veo, llegan pacientes que están perfectos, con una Yamane, una Acreos bárbaro y con un desprendimiento de retina a los 2 meses de la cirugía, producto de esto, ¿no? Tal cual, tal cual. De hecho, hace poco nos llegó un caso así y bueno, es donde nosotros, en este caso que muestro en el video quirúrgico, la indentación de la periferia para advertir roturas, lo hicimos antes de realizar la técnica. Completamos la Claro. vitrectomía antes de fijar la lente esclera y tal vez con estos casos que no han llegado, tomamos conciencia por ahí también de revisarla al finalizar la cirugía. Me parece que es un dato muy, muy importante tener en cuenta, sí. Felicitaciones, Juan. Hola, ¿cómo les va? Muy, muy, Gracias. muy lindo tu video y muy buena la presentación. A lo mejor una de las, digamos, de las formas de prevenir esto también para tener que evitar cambiar la lente es, digamos, en estos pacientes que de repente sabemos que tienen este problema de debilidad sonular, es colocar directamente esta lente, que vos decís, la lente de Aquasense, en la primera cirugía, ¿no? Porque si nosotros ya tenemos esta lente puesta y de repente la lente se luxa o se subluxa, no tenemos que llegar a cambiarla la lente. Cosa que no es un tema menor, ¿no? Porque el cambiar la lente significa un paso más en la cirugía y a veces la complica un poco, ¿no? Como también estos pacientes que tienen cuando tenemos pacientes que tienen una pseudofoliación capsular importante, nosotros muchas veces también preferimos usar anillos de tensión capsular, aunque no esté aunque la zónula esté de apariencia bien, colocar un anillo no es algo complejo y a veces prevenimos, diríamos, la luxación o la subluxación de todo el saco, ¿no? Entonces, creo que como mensaje, el prevenir, ya sea colocando un anillo o usando esta lente que vos bien describiste, que la verdad es una lente que para hacer la técnica de llamar es mucho mejor que la otra. La MA60 de Alcon tiene las patas como que son muy débiles y se deforman de nada. Entonces es colocar esta lente de entrada, ¿no?
Bueno, vamos a Bueno, pasar al siguiente caso, si les parecen. Joaquín Esteve de Entre Ríos nos va a presentar el caso suyo sobre vitrectomía y cirugía de cataratas. Adelante, Joaquín. Muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir pantalla a ver si se logra ver. Bueno, voy a presentar una facovitrectomía asistida por luz de Chandelier. Voy a mostrar un caso clínico de un paciente de 63 años de edad, diabético, hace 21 años en tratamiento con insulina y con mala adherencia al tratamiento, sin antecedentes de cirugía ocular. La agudeza visual de ambos ojos era movimiento de manos y la biomicroscopía presentaba en el ojo derecho una catarata nuclear 2 cruces, cortical 1 cruz, y en el ojo izquierdo una catarata nuclear 2 cruces. Al fondo de ojo no es evaluable, se ve una hemorragia vítrea grado 4 y mediante ecografía se ve la retina aplicada. Yo a este paciente lo había visto en el año 2018 y lo perdí, lo había programado para cirugía de catarata, le perdí el rastro, volvió en el año 2024 y me encontré con un cuadro como el que acabo de mostrar acá. Procedemos a la cirugía. Después de 3 intentos, el paciente concurre a quirófano, porque son estos pacientes poco cumplidores, así que después de la tercera vez de insistencia, logro dar con el paciente, logra entrar al quirófano, así que decido operarle la catarata del ojo derecho y realizo la vitrectomía en el mismo acto. Esta es la cirugía. Comienzo siempre la facovitrectomía con la colocación del trocar 23G, en este caso inferotemporal. Luego coloco la infusión, obviamente infusión cerrada, y luego paso a la colocación de Chandelier en zona inferonasal. Yo sé que a muchos les gusta en hora 12, pero yo me siento cómodo colocándolo en posición inferonasal. Coloco el Chandelier y prendo la luz de Chandelier, y acá es donde viene lo extraño de esta cirugía. Opero bajo visualización de Chandelier con el microscopio apagado, con la luz del microscopio apagada, simplemente con la luz del Chandelier para tener un buen reflejo rojo. Nada, hago una incisión de 2.8, nada raro, una paracentesis de 1 milímetro, coloco azul tripán para estar un poco más tranquilo, no es necesario, y acá es donde viene, apago la luz del microscopio, prendo la luz del Chandelier en una potencia un 60% aproximadamente, y hago una capsulorhexis. En este caso, la FACO tiene que ser perfecta. En los casos de facovitrectomía tiene que ser más perfecta aún, y tiene que ser, hago una rexis, me gusta hacerlo de 5 milímetros para tener un buen overlapping del lente y evitar cualquier tipo de luxación de la lente intraocular a cámara anterior. Hago una hidrodisección, trato de rotar el cristalino, y una vez que rota voy directo a mi técnica habitual en este tipo de dureza de cataratas. Trato de hacer una técnica de stop and chop, que es con lo que aprendí. Así que hago un surco central. Voy a tratar de adelantar un poquito para no extenderme demasiado. Es una FACO sin grandes complicaciones. Saco la catarata, sigo con la luz del microscopio apagada, simplemente con el chandelier colocado. Luego voy a la remoción de la corteza, uso bomba coaxial, remuevo la corteza. En este paso me parece que es donde más me ayuda el chandelier. He operado previamente a esta técnica, he operado cirugías de este tipo con la luz del microscopio, y cuando el reflejo es muy pobre, la verdad que uno sufre un poco más con este tipo de cataratas, porque nunca logra ver tan perfecto, por más bueno que sea el microscopio. Hay cosas que a veces uno se lo pierde cuando el reflejo es nulo. Trato de sacar la corteza y luego coloco la lente intraocular, pongo viscoelástico, coloco la lente intraocular plegable, la roto con el Kuglen. Me gusta hacer punto en todas mis facovitrectomías, trato de hacer punto, más allá de que al final de la cirugía lo remuevo, pero me gusta tener buena estanqueidad de la cámara anterior, así que suelo colocarlo al punto. Acá amagué que iba a colocar el trocar, pero me faltó sacar el viscoelástico, así que termino de sacar el viscoelástico, limpio bien todo, y luego procedo a la finalización con el punto, y no entierro el nudo, no suelo enterrarlo ya que lo voy a cortar al final, así que lo dejo al nudo.
trato de hidratar lo menos posible para que no me complique la futura vitrectomía. Coloco los trócares de calibre 23G. Ahí ya abro la infusión. No se ve acá, pero se chequea que la infusión esté obviamente en cavidad vítrea. Ahí procedo a abrir la infusión, coloco los trócares restantes y comienzo, en este caso, coloco metilcelulosa sobre la córnea y paso a la realización de una vitrectomía bajo visualización directa del microscopio para limpiar un poco la zona, siempre bajo lo que me permita ver la pupila. Gracias a Dios, en este paciente no se achicó la pupila, que a veces en pacientes diabéticos suele achicarse un poco la pupila. Una vez que limpio el vítreo central, yo opero con sistema de visualización de no contacto, así que coloco el biome en este caso y comienzo la vitrectomía. Trato de limpiar todo lo que puedo. Y una vez que logro ver el polo posterior, me encuentro con algunas membranas proliferantes, sobre todo esa más grande, muy vascularizada, adherida a la papila. Lo dejo para lo último porque al no haberle colocado antiangiogénicos 48, 72 horas antes por la mala adherencia al tratamiento del paciente, no pude hacerlo, así que lamentablemente vino para la cirugía y tuve que hacer lo que podía durante la cirugía. Voy al láser, voy a lo más importante. Trato de completar una buena panfotocoagulación. Acá no hay nada raro. Y luego acá viene la magia o la gran ayuda del chandelier en mi caso. Este paciente lo operé acá en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, pero acá tengo, gracias a Dios, el personal que me ayuda acá, ya hace años que me conoce, entonces conoce todas mis mañas y me ayuda con la indentación y la tienen muy clara, pero el tener el chandelier otorga una independencia absoluta que a veces me toca operar, opero mucho en el Hospital de Malvinas Argentinas y allá a veces me cambian los ayudantes de quirófano. Entonces, tener que andar enseñando, intentame acá, intentame allá, tener la independencia absoluta de poder realizar esto que estoy haciendo acá, que es la autoindentación y el que me permite el acceso perfecto a la base vítrea. Quizá no era tan importante en este paciente hacer un shaving perfecto de la base vítrea, pero me ayuda a evitar morfarme algún desgarro periférico. Creo que ese es uno de los beneficios principales por el cual uso el chandelier en el 80% de mis cirugías, quizá no lo utilizo en alguna que otra cirugía de mácula. Hago la indentación de la base vítrea, trato de hacer láser lo más que puedo, pues sabía que este paciente había grandes posibilidades de que no lo vea nunca más en mi vida por el incumplimiento del tratamiento. Sigo con la indentación, láser completo, y a último momento decido encargarme de la membrana adherida a la papila, que sabía que estaba muy vascularizada y que había grandes chances de que haya algún tipo de sangrado. Por suerte no fue un sangrado muy, muy grande, pero lo logré controlar con el cauterio sin necesidad de aumentar la presión de infusión. Bajo los números de cortes, en este caso yo operé con calibre 23G, con un PRO de 7500 cortes. En este caso bajé un poco el número de cortes para poder tratar de no tironear tanto y de cortar esa membrana. Me ayudo ahí con la iluminación. Y ahí al final hay un mínimo sangrado, el cual en ese momento lo cauterizo y no he tenido grandes inconvenientes. Hago un intercambio fluido por aire, dejo tamponaje con aire y al verle exudados duros, digo, debe tener un edema macular diabético, voy a colocar triamcinolona, que era lo que tenía a mano, corto el punto y dejo aire. Este es el postoperatorio del paciente al mes de la cirugía. Yo lo operé en el mes de marzo, esto es el 5 de abril. Y bueno, me encuentro con, bueno, al día siguiente de la cirugía tenía una membrana prepupilar que gracias a Dios en una semana desinflamó rápidamente. Esa es la foto de la retinografía con la cicatriz del láser. Y bueno, y esta es la foto del OCT con un aumento del espesor macular, una membrana epirretinal con rectificación del perfil anterior y tenía cartón lleno, todos los biomarcadores de edema macular diabético los tenía el paciente, así que
si puedo, voy a tratar de hacerle un peeling de la membrana epirretinal y seguir tratando ese edema macular diabético. ¿Por qué hago facovitrectomía? Mejora la visualización en vitrectomía, me da una mayor tranquilidad ante una eventual ruptura de cápsula posterior y personalmente siento que una faco previa a una vitrectomía por par plana es más sencilla y esto último es útil en pacientes poco cumplidores con los controles médicos, me ayuda en este caso del paciente que mostré previamente. Desventajas, da una mayor inflamación, es una cirugía más prolongada, la cirugía que acabo de mostrar demoré cerca de 1 hora aproximadamente, es una cirugía un poquito más exigente y está el riesgo de tener una miosis intraoperatoria que por suerte no la tuve en ese paciente que mostré. Y voy a mostrar por qué uso el chandelier. Tiene las ventajas que me da mejores videos, se ven mejor los videos, es un insumo económico, no es muy costoso, reutilizable lo puse entre comillas porque yo sé que es un insumo de single use, es de un solo uso, pero bueno, en nuestro mercado quizá a veces podemos obviar esto. Me permite la realización de maniobras bimanuales, no fue necesario en este caso, pero lo he utilizado para maniobras bimanuales y, bueno, y me permite la colocación de banda en cirugía convencional bajo visualización a través del microscopio sin necesidad de usar la OVI. Y en segmento anterior, ¿qué ventaja me da? Mejora la visualización en córneas opacas y me mejora el reflejo, me otorga una retroiluminación en caso de opacidades vítreas que me fue de gran ayuda en esa cirugía. Voy a mostrar algo de bibliografía con respecto a esto. La más relevante está publicada en el año 2018, en donde se operaron 30 pacientes de FACO con esta técnica y los 30 pacientes no tuvieron complicaciones ni intraoperatorias ni posoperatorias. Eso es todo. Muchas gracias. Excelente, Joaquín. Muy bueno el video y la presentación y el manejo de la cirugía. Te felicito porque se ve muy bien. Yo creo que la alternativa para muchos ya es en estos pacientes diabéticos hacer facovitrectomía por todas las grandes ventajas que vos fuiste detallando. Acompaña un poco uno de los pasos de la cirugía que hiciste, que es hacer la vitrectomía cuando ya tenés libre toda la media periferia y la periferia y podés ir ganando con la panfoto, ocuparte de eso. Creo que te permite asegurarte una panfoto que esté prolija y cualquier proliferación que tengas que sacar de un gran vaso o que pueda generarte una hemorragia después, por lo menos ya tenés asegurada tu panfoto y luego te ocupas de esto. Y tener las dos alternativas, de subir la presión ocular para hacer la tracción de ese penacho vascular o hacer la diatermia, me pareció lo mejor. Así que te felicito por el caso y compartimos un poco la idea de hacer la panfoto antes de terminar de limpiar todas las adherencias que tengamos de la proliferación vitreoretiniana. Así que felicitaciones. Gracias. ¿Cómo manejás, Joaquín? Bueno, excelente el caso, muy bueno. ¿Y cómo te manejás con los antiangiogénicos? ¿Sos de poner previo a las cirugías, a veces, siempre, nunca, después de las cirugías? ¿Y qué método de tamponaje solés utilizar en estos casos, que no son por ahí los más complejos dentro de la retinopatía diabética? ¿Lo solés dejar con líquido, con aire, con gas? ¿Cómo lo manejás a eso? En estos casos trato de, cuando tengo un desprendimiento de retina traccional, trato de dejarlo con gas si puedo, y si el desprendimiento de retina es muy grande, trato de dejarlo con aceite. Y con respecto a los antiangiogénicos, trato de hacerlo 48 horas antes, y a los chicos del hospital de Malvinas trato de decirle que todo paciente diabético le coloquen ellos mismos 48 horas antes de que yo vaya, le coloquen el antiangiogénico, porque me cambia rotundamente la cirugía. Previamente no lo hacía, tenía que levantar la presión intraocular muchísimo para tratar de controlar el sangrado, y desde que lo empezamos a implementar en todos los pacientes obligatoriamente, paciente diabético que entra por una retinopatía diabética proliferativa, entra con un antiangiogénico colocado, me cambia completamente la cirugía. Sufro menos y la verdad que la cirugía es mucho más rápida. Sí, comparto. Muy bien, vamos a continuar con nuestro último disertante, es el doctor Javier Ocampos. Y Déjame, Carlos, déjame hacer un sí, comentario. adelante. Excelente presentación, Joaquín, el video, todo. Gracias, Solamente Arturo. un comentario. Creo que hay que tener cuidado, diríamos, en hacer diatermia cuando los penachos están sobre la papila.
eso realmente es muy peligroso. Es digamos, la única crítica que te podría llegar a hacer, digamos, de toda la cirugía. La cirugía fue excelente y como dijo Carlos, es mejor manejar eso aumentando la presión de infusión, la presión intravítrea de la infusión y no hacer diatermia cerca de la papila, porque eso puede generar, digamos, atrofia de papila en el postoperatorio. Es la única, digamos, crítica o comentario que creo que tiene toda tu cirugía. El resto de la cirugía me pareció excelente y colocar la chandelier ahí abajo cuando, cuando vas a hacer una facovitrectomía me parece muy buen tip. Ahora, yo la chandelier, cuando uso la chandelier en vitrectomía convencional, que la uso mucho, yo la coloco ahora 12 y hay un tip que es muy importante para que la chandelier no se salga, que es doblarla a 90 grados. O sea, colocarla en el trocar de 25 y ni bien termina, digamos, el, eh, el pitutito negro que colocas adentro del trocar, en donde aparece la fibra óptica, ahí doblarla a 90 grados para que no se salga, porque si no muchas veces se sale del trocar la chandelier. Ese Tal es cual. un tip que es muy piola. A mí me lo enseñó hace mucho tiempo Michael Cardamone, que es un ingeniero de Alcon que trabaja mucho en todo en el desarrollo de todos sus aparatos y es un tip muy bueno para tener en cuenta. Y te felicito por la faco que hiciste, porque hacer esa faco bajo chandelier como la hiciste no es para cualquiera, ¿eh? Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor. Este último presentador es el doctor Javier Ocampos y él nos va a presentar por qué tan rápido. Adelante, por favor. Ahí está. Bueno, buenas noches para todos. Yo soy Javier Ocampos, soy residente de cuarto año del Hospital Austral. Voy a presentar un caso quirúrgico que operó la doctora Ana Domínguez Yates y bueno, la pude ayudar en la cirugía. Se trata de un paciente masculino de 68 años de edad que concurre a la guardia del hospital presentando una disminución de la agudeza visual del ojo derecho de 4 días de evolución. Como antecedentes personales, es un paciente hipotiroideo y tiene hipercolesterolemia. Y como antecedentes oftalmológicos, había tenido una cirugía de cataratas en ambos ojos en el 2017. En el examen oftalmológico encontramos en el ojo derecho una agudeza visual sin corrección de movimiento de manos, pseudofáquico, una presión normal, y en las retinografías podemos ver un desprendimiento de retina, mácula off, con abundantes pliegues cerebriformes por todo el polo posterior, y un desgarro con levemente los bordes evertidos en hora 10, por lo que se decide realizar una vitrectomía. Entonces este es el video de la cirugía. Ahí podemos arrancar viendo bueno, el desprendimiento de retina mácula off. Vemos que la retina se encuentra bastante quieta, bastante rígida, y arrancamos haciendo una vitrectomía central. Acá se puede ver también ahí en hora 10 el desgarro en herradura. Luego de hacer una buena vitrectomía central, procedemos ahora a colocar triamcinolona para poder realizar un buen desprendimiento del vítreo posterior. Se dificulta extraerlo con el vitrectomo, por lo cual se hace una técnica manual con una endopinza. Y acá con paciencia y varias retomas se va desprendiendo la hialoides posterior. Vemos cómo está fuertemente adherida. Una vez que terminamos de poder extraerla, hacemos una vitrectomía periférica, vemos la poca movilidad que tiene la retina, que está bastante rígida, vemos también bastante tortuosidad vascular. Entonces procedemos a teñir con azul brillante para extraer membranas de PBR. Teníamos una acá en temporal, que con esta endopinza de ILM vamos extrayendo tanto limitante interna, que es lo que teníamos con azul brillante, y también vamos extrayendo las membranas de PBR que se encuentran por delante.
volvemos a reteñir varias veces, nos ayudamos con un PIC para poder encontrar algún plano de clivaje y con paciencia irlas retirando. En este momento generamos un pequeño agujero en la retina, pequeño, y al sacar el coágulo que se forma, vemos cómo la retina pierde rigidez y se hace un poco más móvil. Entonces, ahora nos vamos hacia temporal a trabajar en otra estrella de PBR. Como la retina estaba muy rígida, se procede a realizar una marcación con diatermia y se realiza una retinotomía con vitrectomo. Luego se coloca perfluoro, vemos cómo la retina se va aplicando. Hacemos láser en las zonas donde trabajamos y tenemos que hacer el pelado de las membranas. Y por supuesto, en el desgarro en hora 10. Hacemos intercambio fluido, aire, aspiramos bien y aspiramos el perfluoro. Bueno, terminamos la cirugía colocando aceite de silicón. Entonces, ¿cómo fue la evolución de este paciente? El control de las 24 horas. Podemos ver, bueno, esta foto en la retinografía donde se ve bastante bien el polo posterior, con esta hemorragia retinal por debajo de la arcada temporal superior, el láser fresco en superior y un desprendimiento coroideo en temporal. Esta es la tomografía que podemos ver a la semana de evolución, donde vemos la mácula con buen aspecto, con leve fluido subretinal, y al mes, siguiéndolo al paciente bastante de cerca, está con una agudeza visual con estenopeico con el ojo derecho de 20-80 difícil, está con la presión alta, en 27 milímetros de mercurio, en tratamiento con hipotensores tópicos y con acetazolamida vía oral, y vemos cómo tenemos una buena mejoría del polo posterior, cómo se fue pigmentando toda esta zona donde pelamos las membranas en superior, y cómo fue resolviendo el coroideo. Y este es el OCT, donde podemos ver un buen perfil posterior con una pequeña permanencia de fluido nasal a la fobia y una leve rectificación de los bordes en la fobia. Entonces, bueno, en este caso, que lo charlamos bastante, así, ¿por qué tan rápido nos encontramos con proliferación beta-retinal en el paciente? Es un paciente que consultó con 4 días de evolución, entonces es un DR fresco, lo operamos a los 3 días desde que el paciente consultó. Entonces, para recordar, la PBR la proliferación beta-retinal, es la causa más común de falla en una cirugía, en un desprendimiento de retina regnatógeno. Tenemos una incidencia que va entre un 5 al 10% de todos los casos de PBR, y se presenta principalmente el 77% de los casos dentro de los 30 días del postoperatorio, y el 95% se presenta dentro de los 45 días del postoperatorio. Sabemos que está relacionado con un mal pronóstico visual y anatómico. El éxito anatómico se consigue un 45%, entre un 45 y un 85% de los casos, y un éxito funcional que se considera como una agudeza visual mayor de 5 a 200, que varía entre un 26 a 67%. Dentro de la clasificación de PBR, nuestro paciente tenía una clasificación en un grado C y P, porque tenía los pliegues de espesor total de la retina posterior al ecuador y de manera focal. Entonces, para pensar o para discutir, que esto se lo dejo al panel, entonces es un desprendimiento de retina regmatógeno, en el cual se nos presenta con PBR en el momento del diagnóstico, y no nos imaginábamos tener una retina tan poco móvil o tan rígida en el intraquirúrgico, si pelan o no la membrana limitante interna en el polo posterior, si colocan perfluoro previo al pelado de las membranas, y si colocan un explante o no. Bueno, muchas gracias.
Muy bueno, Javier, muy buenas las preguntas de lo último también. Y por suerte anduvo bien el paciente. Un poco con respecto a las preguntas, yo creo que, me parece que en la foto, en la primera que mostraste, antes de operarlo, no le habían visto todavía que tenía PBR, ¿no? O ahí ya Así, hacían las fotos. en la foto se ve que hay muchos pliegues en toda la retina, y si después nos pusimos a ver y en superior había un pliegue más grueso, como un cordón más grueso. Eh, pero bueno, no se veía, era así, un DR fresco que vino y bueno, y que se programó. Pero eso, mirando el caso, sí Claro. nos podemos encontrar. Perdón, son un dolor de cabeza estos casos, así que lo terminaron bien. Igual para mí la curación, el paciente está curado cuando le saquen el aceite. No de mala onda, Totalmente. pero no falta Sí, 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 total. el Sí, aceite. totalmente. La consulta que yo tengo en realidad es, ¿era fáquico o pseudofáquico? Pseudofáquico. Ok, y no, digamos, quizás un OCT, que a veces es difícil de hacer, pero un OCT te hubiese alertado al que la hialoide está herida, y yo creo que ahí hubiese empezado con un exoplante, incluso sin meterme dentro del vitrio, ¿eh? Bien. Creo yo, ¿eh? Le podría dar la oportunidad diciéndole que tal vez que tal vez falla, pero que después es complemento eventualmente si fuera necesaria una segunda cirugía o hacer las dos cosas de una. Sí creo que el exoplante es importantísimo. Este, yo no soy experto, no es para panel de expertos, yo soy muy pelador de la limitante interna de los expedientes de retina, pero eso es algo personal. Y son casos sumamente difíciles, pero bueno, no está curado, es la única opinión que yo voy a decir. Viene bien, pero no está curado, porque estos son dificilísimos. Ahí mostraste que tiene una base vitrea ancha, costaba de despedir la diabetes lejos. Estos pacientes son una bomba y tal vez quiera dejar el aceite y cerrar los ojos largo y tendido, pero son sumamente difíciles y sacar el exoplante y sacar el aceite es un riesgo. Una de las cosas que me habían enseñado en algún momento es cuando te encontraste con un caso tan difícil sin exoplante, es ponerle el exoplante al momento de sacar el aceite, puede ayudar. Pero bueno, ya es algo muy, muy personal y Anita ahí es un poco la que tiene que manejar su experiencia. Yo preguntaba lo del PBR antes en la foto porque si vemos algo de PBR o que se pueda sospechar, enseguida explante y vitrectomía, las dos cosas. Por lo menos en el hospital donde me formé siempre hacíamos eso y funciona mejor siempre ir con todo de una. Eso siempre da mejores resultados. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, Nicolás, que en este caso cuando hay algún signo de PBR, lo mismo de cuando hay un agujero inferior, cuando la lesión es inferior, creo que es conveniente asociar a la vitrectomía un exoplante. Creo que estos casos con un exoplante solamente no se curan, que necesitas hacer vitrectomía y como recién dijeron por ahí, no, hasta que no sacas el aceite no sabes si estás curado, si el paciente está curado o no, ¿no? Hoy es muy discutible el pelar la membrana limitante interna. Eh, Hay quienes están a favor y quienes realmente están en contra. Y con respecto a lo de las membranas, a mí en lo personal, hasta no quitar todas las membranas, no me gusta poner el perfluorocarbono. Yo trato de primero hacer el peeling de todas las membranas, porque si no tenés como unas tracciones distintas, como hasta, inclusive, si las membranas están cerca del agujero, se te puede ir el perfluoro por detrás de la retina también. Entonces siempre es importante pelar bien todas las membranas previo a colocar el aceite, ¿no? A colocar el perfluoro, que el perfluoro se utilice para estabilizar la retina y para sacar el líquido subretinal, pero no colocarlo si hay membranas. Pero esto es todo, diríamos, la cirugía es como muy dinámica y como muy, digamos, como muy particular, digamos, de cada uno con la experiencia que tiene. Lo importante es tratar de resolverlo de la mejor manera que uno como cirujano se sienta cómodo, ¿no? Así que esa es ese es mi comentario. Muchas gracias. Yo por ahí cuando en la cirugía veo que están esos pliegues así, que no estoy seguro de que esté tan pegado, es una membrana, pero hay que ver qué tan firmemente esté adherido. A veces pruebo con perfluoro y con el intercambio, entonces de esa manera a veces se libera. Si está bien liberada toda la periferia, eso se pliega y por ahí se puede evitar seguir rompiendo la retina que puede tener más complicaciones que beneficios. Pero bueno, tampoco está bueno dejar una membrana y poner el perfluoro por el mismo riesgo que recién comentaba. Pero,
pero bueno, probar con un intercambio no está de más, a veces no está tan pegado todo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Este ya era el último disertante y estaríamos finalizando con el Ateneo. Oh, los felicito, chicos. La verdad que muy buenos sus casos, ¿no? Estamos ya programando el congreso de la SADIV en Villa Langostura y va a haber el día miércoles a la tarde un Film Festival donde la idea es que todos los que quieran presentar sus casos, como lo han presentado acá, lo puedan presentar y vamos a entregar un premio a los mejores casos, etcétera. Así que ya Vivi se va a poner en contacto con ustedes para invitarlos. Así que bueno, les mando un saludo. Excelente. Buenas noches a todos. Hasta Muchas luego. gracias, buenas noches. Gracias.